conflictos, me estoy adelantando un poco, que la gestión de conflictos tiene dos resultados, que es en un polo está en el extremo de un polo de esta línea está la violencia, y en el otro extremo está la paz. Nosotros podremos gestionar nuestros conflictos de manera pacífica o de manera violenta, pero no son los únicos. O sea, no es solo la violencia o la paz, sino todo, como es un continuo, es una línea continua que tiene estos dos polos en los extremos, se podrá ir gestionando de diferentes formas los conflictos, no solamente a través de la violencia, que es hacia donde ya no queremos caminar, sino acercarnos cada vez más a la solución pacífica de conflictos. Para lo que la materia prima de todo lo que estamos diciendo, pues es el conflicto. Y vamos a poder entender qué es un conflicto. El conflicto es un proceso inherente al ser humano, por lo que es dinámico, inevitable y surge como consecuencia normal de la interacción entre personas. O sea, el conflicto surge de las diferencias entre las personas. Y si nosotros podemos entender desde una visión humanista que el ser humano es único e irrepetible, entonces cuando entra en contacto con otro único e irrepetible, obviamente tendremos diferencias. Pero es muy interesante porque esas diferencias son las que nos hacen crecer, desarrollarnos y alcanzar a cubrir nuestras necesidades. Por lo que nosotros podemos considerar que el conflicto no es positivo o negativo, sino lo debemos de considerar como neutro. Y los conflictos pueden ser constructivos, pero además necesarios como motor de cambio social por su característica sistémica. Como ya lo había dicho, es un proceso dinámico e inevitable. Una definición propia es: el conflicto es un proceso propio del ser humano que surge con la necesidad de cualquier tipo. Como les comentaba, el ser humano busca cubrir es un ser de necesidades, busca cubrir sus necesidades. Cuando él de manera autónoma no puede cubrirlas, busca quién y cómo poderlas cubrir, y entonces se convierte en sujeto social. Este sujeto social busca, repito, cubrir las necesidades con la ayuda de otro o de otros. Por lo que les comento, surge con la necesidad de cualquier tipo, con la expresión de las diferencias. Cuando me interactúo con el otro, en ese momento empezamos a tener diferencias, y no tan solo diferencias. O sea, hay dos cosas importantes: las diferencias, que veremos todas estas diferencias de cada individuo, pero además tenemos expectativas en la interacción. Yo tengo la expectativa de que cuando yo interactúo con el otro que tengo enfrente, me va a ayudar a bajar la manzana del árbol, me va a ayudar a cazar para comer, me voy a relacionar con la otra parte para procrear y preservar la especie. O sea, si ven, nuestras necesidades nos hacen interactuar con el otro. Con la expresión de las diferencias, la expresión de la diversidad y el antagonismo entre los individuos se constituye en una forma de socializar. Lo que les he estado comentando, el conflicto se convierte en una forma de socializar que nos lleva a interactuar con el otro, que es diferente pero al mismo tiempo igual, y que resolverlo de manera positiva, o sea, esto que estábamos diciendo, las diferencias, nos llevará a la satisfacción. Y por el contrario, si no es resuelto este conflicto o se hace de manera negativa, nos llevará a la frustración y a la preservación del mismo. Aquí es donde estamos en el concepto de paz continua. Es un concepto que afirma que los conflictos se dan por las diferencias entre las personas.
y que su gestión pacífica no busca que estas disonancias dejen de existir, sino que se transforme la percepción que se tiene de ellas por los titulares del conflicto, partiendo de que todo está en constante cambio y que las relaciones son dinámicas. Para lograrla es necesario la comprensión de que las diferencias enriquecen las relaciones y que el diálogo, la empatía y el respeto permanentes son la manera ideal para la transformación del conflicto, transformación que se logrará en una relación igualitaria, democrática y responsable, características de una convivencia armónica convirtiéndose en un estilo de vida. Si se dan cuenta, el concepto de paz negativa y de paz positiva, están construidos desde una visión global, desde que otros son los responsables de que no haya esto, de que no exista lo otro. Pero hablar de un concepto de paz continua nos involucra, y más adelante veremos el de paz neutra, que también involucra a los individuos, que nosotros desde el individual debemos de desarrollar, de trabajar, de actuar en consonancia con lo que pensamos. El buscar estar bien con el otro es algo que día a día debemos de construir. Esta acepción de convertirse en un estilo de vida es importantísimo, porque si nosotros vemos que el conflicto es algo permanente, es algo inherente al ser humano y que el conflicto es dinámico, hoy podemos resolver o gestionar esas diferencias, pero mañana la situación puede cambiar. Las características de cada individuo pueden, y del contexto en el que estemos inmersos, puede generar un cambio en lo que tú y yo ya habíamos negociado, en lo que tú y yo ya habíamos gestionado nuestras diferencias. Entonces, lo importante de este concepto de paz continua es que día a día nosotros estemos trabajando, nosotros estemos relacionándonos de una manera responsable, de una manera respetuosa con el otro. No es hoy gestioné y ya se acabó y todo tiene que ser igual, no. Por eso se habla que los conflictos no se solucionan, los conflictos se gestionan y se transforman. Cuando yo digo esto en foros que estamos presentes, muchas veces me preguntan, a ver, entonces las personas pueden seguir con el problema. No, es aprender a que el otro es diferente y respetarlo en sus diferencias. Esto hace que se transforme el conflicto, porque yo no quiero que tú cambies. Yo lo que quiero es que tú cambies la forma de relacionarte conmigo. Tú eres alguien que ya está hecho, que está construido, pero lo que sí puedes hacer es ser diferente la forma en que tú y yo nos relacionamos, en la que tú y yo convivimos. Y ese cambio puede ser pacífico. Esa forma nueva de relacionarnos debe de ser algo armónico, algo que nos genere una responsabilidad, un respeto, una armonía entre nosotros. Entonces, como ven, si nosotros vemos el conflicto como proceso, podemos entender que podemos estar en una paz continua. No podemos pensar en una paz permanente. Es imposible pensar en una paz permanente. ¿Por qué? Porque si los conflictos son dinámicos, así como la misma vida, y el ser humano está en constante cambio, es muy difícil, por no decir imposible, que la paz sea permanente si nosotros no estamos construyendo día a día conductas, pensamientos que nos lleven a estar bien con el otro o con los otros. Entonces es un trabajo de día a día, de persona a persona. La gestión de conflictos. En la gestión de conflictos existen formas violentas de resolución de ellos, como la guerra.
pero también hay maneras de gestionarlo de manera pacífica, como ya les había comentado, a través de la palabra, del lenguaje, del diálogo. Comprender la fuerza de la palabra, del lenguaje, del conversar, en el cual se entienden y dirimen diferencias, es comprender al otro. Se logra la empatía, finalmente se mira y se acepta la diferencia, así como la igualdad. Esta diferencia y esta igualdad como las dos caras de la misma moneda. En ese momento de desarrollo en el cual existe una sintonía intelectual y moral, podremos aspirar a la libertad. Es decir, cuando nosotros tengamos un desarrollo en nuestro razonamiento moral, es que podemos aspirar a la libertad, que se logra con la justicia y la responsabilidad como sus principios. Entonces sí podremos aspirar a la paz. Cuando estoy comentando que en la gestión de conflictos nosotros desarrollamos la parte intelectual y la parte moral, es porque cuando escucho al otro me doy cuenta de lo... Primero, cuando yo le expreso al otro la problemática o los motivos por los cuales estamos teniendo esta crisis en el conflicto, logro que el otro me escuche, pero también me estoy escuchando a mí. Muchas veces cuando yo dialogo con el otro, lo que busco es escucharme a mí. Lo que busco es entenderme a mí en esta situación conflictual. Lo logro escucharme yo, logro que el otro o los otros me escuchen, pero en esta misma línea, yo voy a escuchar a los otros, voy a entender sus necesidades e intereses y voy a explicarles si los puedo resolver, es decir, si yo puedo hacer algo distinto a lo que habíamos estado haciendo y que hoy nos mantiene en esta crisis, en el conflicto. Cuando yo desarrollo esta parte intelectual y además puedo entender al otro, puedo incorporar que el otro es igual de valioso que yo, estoy teniendo un desarrollo moral. Un desarrollo moral y un desarrollo en la parte intelectual en relación al conflicto nos lleva a alcanzar un mejor razonamiento moral. Entonces, en la gestión de conflictos ya van viendo cómo el conflicto no es algo negativo. El conflicto es neutro, pero puede ser positivo en función de cómo nosotros gestionemos estos conflictos. Si lo hacemos como se lo estoy explicando, ¿qué sucederá? Habrá un desarrollo moral de las personas, un razonamiento moral que también va subiendo de nivel, porque el razonamiento moral son niveles de razonamiento moral, y entonces nosotros vamos pasando a un mejor nivel de razonamiento moral. Todo esto se logra con la gestión del conflicto. Vean, nosotros podemos ser mejores, entre mejores estamos gestionando nuestros conflictos. Entonces no hay que pensar que no hay que tener conflictos. En muchas lecturas, muchos autores hablan de la ausencia de conflictos, de prevenir o evitar conflictos. Y como veremos, lo importante no es prevenir, sino es provenir los conflictos. Vean, este es un esquema del proceso de conflicto y de su gestión. Viene en dos partes. Este es previo a la crisis y el siguiente esquema es posterior a la crisis. Como les comentaba, MIP, modo de interacción personal o propia. Todo individuo tiene conflictos intrapersonales, pero bueno, eso lo dejamos ahí. Es el tema de las áreas de terapia, de psicología, de psicoanálisis. El resolver el conflicto personal e intrapersonal. Este modo de interacción propia o personal, cuando yo tengo una necesidad, como les comentaba, entro en interacción con otro que tiene un modo de interacción personal, y cuando interactuamos los dos en la interacción hacemos un modo de interacción común. Es muy interesante esto, porque este modo de interacción común es único. Yo con nadie interactúo como con esta persona. Yo soy único, el otro es único, y también nuestro modo de interacción común es único. No hay con otra persona que yo interactúe igual. Podremos decir,
siempre estás actuando igual, pero no. Con cada persona nosotros tenemos diferente forma de interactuar. Interactuamos en base a nuestras necesidades, a nuestras emociones, a nuestra constelación cultural, a nuestros valores, al contexto en el que estamos interactuando. Vean, son muchos los elementos que en este esquema pues sería muy difícil poderlo poner. Todos los elementos en los que nosotros tenemos o ponemos en juego en la interacción. En esta interacción se dan las diferencias y esas diferencias generan un conflicto interpersonal. Este conflicto interpersonal, así como la crisis, que es cuando se hace evidente el conflicto, porque aquí donde vemos conflicto interpersonal es una etapa donde el conflicto está latente, es decir, donde solamente hay diferencias, donde solamente hay malas interpretaciones, las percepciones no son las mismas, es decir, hay cosas que nosotros vamos teniendo en la interacción, pero que vamos resolviendo día a día, es decir, vamos autogestionando. Pero cuando no lo podemos autogestionar, puede llegar la crisis. En esta crisis, que es el momento que se hace evidente el conflicto, es momentánea, porque lo que sigue inmediatamente a la crisis es la respuesta a esta crisis. En la respuesta, que muchas veces no podemos diferenciar bien cuál es respuesta y qué es crisis, ahí es donde tenemos diferentes formas de responder. Puede ser violenta o pacífica. Dentro de la violenta es la confrontación, y dentro de la confrontación está el sometimiento, es decir, estas dos formas de responder ante una crisis, es decir, ante la evidencia de un conflicto, son parte de lo mismo, de una respuesta violenta, es decir, alguien agrede y el otro se somete. O pueden existir otras formas pacíficas como es el compromiso y la colaboración. Entonces aquí nosotros podemos llegar a la autogestión. En este momento nosotros estamos haciendo algo que considero que es negociación humana y que lo podemos definir de la siguiente forma. Desde el modelo humanista, es la capacidad natural que el ser humano tiene para poder integrarse en una relación de manera respetuosa y colaborativa a través del diálogo, de poder expresar de manera asertiva su visión de la situación, de atender la condición de cada uno y expresarla, valiéndose y reconociéndose mutuamente como iguales en la relación en la que están, a pesar de su condición y posición que se guarda en la misma, así como de satisfacer sus necesidades mutuas y satisfactoriamente, gestionando sus diferencias de manera pacífica y logrando una convivencia armónica. Negociación humana, algo que el ser humano tiene la capacidad, tiene las herramientas, tiene las habilidades que son las comunicacionales para alcanzarlo, para lograrlo, pero que la violencia nos ha arrebatado. Este sistema violento nos ha arrebatado esa capacidad de negociación humana. Eso que es propio de cada ser humano, las capacidades, las competencias para lograr establecer una relación armónica. Lo tenemos, no lo usamos. Pero hay algo que se llama prevención, que es a través de la educación dotar de estas herramientas y desarrollar las habilidades de las personas para que logren esto que se llama negociación humana. Entonces vean, en esta etapa antes de la crisis e inmediatamente posterior a la crisis, que es la respuesta, estamos en la prevención. La siguiente etapa, prevención es educar en el desarrollo de habilidades y herramientas comunicacionales, así como en valores de igualdad, respeto por la diversidad de derechos humanos que permite a los individuos gestionar sus diferencias antes de que se conviertan en antagonismo, que lleven a la crisis del conflicto mediante el diálogo, la empatía, la solidaridad y la colaboración. La segunda parte del proceso de conflicto, del sistema de resolución en el proceso de conflicto, esto es posterior a la crisis.
Este esquema es, si nosotros vemos una forma de gestionar conflictos desde lo jurídico. Enseguida también voy a ponerles una desde lo social. Pero vean, está la crisis y no se pudo resolver en la respuesta. Entonces necesitamos de que alguien nos ayude. En este caso está la negociación y un ejemplo es el derecho colaborativo. Pero aquí también en la negociación podemos acudir con terapeutas o con otro tipo de profesionales que nos ayuden a negociar. No necesitamos que un tercero intervenga, sino lo que necesitamos es que poder identificar plenamente la situación conflictual, lo que muchas veces se le conoce como empoderamiento. Es decir, ¿quién soy? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Quién soy yo en esto que está sucediendo? ¿Qué posibilidades, qué rol juego en esta relación en la que yo tengo el conflicto? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué posibilidades tengo de alcanzar lo que quiero? ¿De qué carezco para alcanzar lo que quiero? Y entonces sí tomar la decisión de mis conductas. Cómo poder negociar esta situación conflictual. Si se dan cuenta, esto no solo se puede hacer a través de los abogados, sino a través de los profesionales de ayuda. Cuando hablo profesionales de ayuda pueden ser, como les repito, terapeutas, abogados, sociólogos, una serie de profesionales que nos puedan ayudar. Pero también lo podemos, si no lo logramos ahí en la negociación, nosotros lo buscaremos con la intervención de un tercero. La intervención de un tercero, existe la mediación y la conciliación, el arbitraje y el litigio, que bueno, pues todo mundo lo tiene muy claro que es irse a un juicio. En la mediación, que es la intervención de un tercero imparcial y que nos ayudará a que nosotros nos demos cuenta de nuestras necesidades e intereses y que nos ayude a proponer solución a nuestro conflicto, están basados en los intereses. El arbitraje y el litigio está basado en los derechos de las personas, ya no en los intereses, sino lo que marca el contrato social, es decir, lo que marcan las leyes. Y si se dan cuenta, aquí están los dos rubros, paz y violencia. Y la paz y la violencia es una línea continua, que en un extremo está la paz y en el otro extremo está la violencia. Entonces, con este esquema creo que podemos entender que la paz es un constructo social, igual que la violencia es un constructo social, que es algo que sí podemos lograr, que sí podemos alcanzar, porque nosotros lo vamos construyendo. Y no pensar que la violencia es algo utópico o que la violencia es algo inherente al ser humano. Vean, dos conceptos equivocados, ¿no? La paz no es utópica, porque la paz la podemos estar construyendo día a día en cada interacción que nosotros tenemos. Y la violencia no es algo inherente al ser humano, no es algo propio del ser humano, sino es una construcción en la gestión de los conflictos del ser humano. Entonces, ni una es utópica, ni la otra es propia del ser humano. Entonces, las dos son construcciones sociales. Vean, un esquema de lo mismo, de la gestión de conflictos, basado en intereses y basado en la norma. Basado en la norma, en el arbitraje pedagógico y la aplicación del reglamento, es decir, cuando las autoridades en una escuela, en una comunidad, toman la decisión de qué hacer. Y en el lado izquierdo está, antes de la crisis, la negociación humana, la negociación escolar, que finalmente es igual, pero con asesoría de personas, que es en las comunidades, la negociación comunitaria, que los gestores de conflictos podemos ir a orientar cómo negociar entre ellos. Cuando ya no lo pueden, entonces entran los mediadores. Tanto la negociación escolar como la mediación escolar son autocompositivas, es decir, nosotros mismos solucionamos nuestros conflictos. En el arbitraje, que es cuando ya entran las autoridades, así como en la aplicación del reglamento, la gestión es por la solución de los conflictos está dada por terceros.
Y vean cómo aquí en la negociación hay dos partes. Antes de la crisis, que es la prevención, que es cómo nosotros vamos adquiriendo habilidades y herramientas para poder negociar, y después de la crisis ya es con la ayuda de terceros que nos orientan y nos van educando, pero finalmente lo que se logra en la gestión autocompositiva es elementos de prevención, porque tanto en la negociación como en la mediación nosotros vamos a ir adquiriendo herramientas comunicacionales, así como vamos a ir desarrollando respeto por los derechos del otro. Bueno, ya vimos gestión de conflictos, ya vimos qué es la gestión de conflictos, qué es la paz. Bueno, pues llegamos a la cultura de la paz. Hablar de la paz en este siglo, en el siglo XXI, nos refiere necesariamente el tema de cultura de paz, ya que este es un concepto que se da el 6 de octubre de 1999 en una declaración de la Organización de las Naciones Unidas, pero este es algo que es historia. La UNESCO declaró en 1946 que una paz fundada exclusivamente en acuerdos políticos y económicos entre gobiernos no podría obtener el apoyo unánime, sincero y perdurable de los pueblos. Me voy rápido porque me quedan menos de 10 minutos. Y es en 1989 que a este concepto se le da el nombre de cultura de paz en el Congreso Internacional sobre la Paz en la Mente de los Hombres de Yamoussoukro, Costa de Marfil. Como les decía, el 15 de enero de 1998 define el concepto de cultura de paz, y es el 6 de octubre que la Organización de Naciones Unidas en la declaración hace la declaración y programa de acción sobre una cultura de paz. Vean, este concepto, 6 de octubre de 1999, se hace la declaración. O sea, pasaron más de 50 años, 55 años, para que nosotros pudiéramos alcanzar, o sea, nosotros como humanidad pudiéramos alcanzar una declaración de cultura de paz. Y esa es la definición. Consiste en valores y actitudes, conductas que plasman y suscitan a la vez interacciones e intercambios sociales basados en principios de libertad, justicia y democracia, todos los derechos humanos, la tolerancia y la solidaridad, que rechazan la violencia y procuran prevenir los conflictos. Vean, nuevamente aquí prevenir. Los conflictos no se pueden prevenir. Podemos hacer prevención y prevenir la forma violenta de gestionar los conflictos. Entonces, es importante que como describimos las cosas son como nosotros vamos construyendo las realidades. Tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación, y que garantizan el pleno ejercicio de todos los derechos y proporcionan los medios para participar plenamente en el proceso de desarrollo de la sociedad. Y entonces vamos llegando a las conclusiones. Parecería que hablamos poco de cultura de paz cuando solamente definimos los conceptos de la UNESCO y de la Organización de las Naciones Unidas, pero todo lo que hemos estado hablando forma parte de la cultura de paz, porque en su artículo primero dice que la cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos, estilo de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. El compromiso con el arreglo pacífico de conflictos. En el artículo 2 destaca que el progreso es el pleno desarrollo de una cultura de paz, se logra por medio de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida propios por el fomento de la paz entre las personas, los grupos y las naciones. Como podemos observar, en esta declaración y sus artículos se pondera la gestión de conflictos a través de la igualdad, el diálogo y el respeto. Entonces, es muy importante para la cultura de paz tener claro qué es el conflicto, qué es paz, qué es lo que estamos buscando con este proceso, y entender que lo que nosotros hacemos día a día, o sea, que la cultura de paz se construye día a día con la acción de las personas.
Conclusiones. La paz neutra, que se acuerdan, les comentaba que hablamos de paz continua y paz neutra. La paz neutra es un concepto de análisis que se construye neutralizando la violencia cultural y simbólica. La violencia simbólica, cuando hablamos de violencia simbólica, es aquella que la tenemos incorporada dentro de la cultura, es decir, desde nuestra subjetividad ha sido incorporada como una realidad. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros no sabemos, hablando del machismo, por qué nos comportamos de una manera machista, o por qué nosotros tenemos que entender y aceptar ciertas conductas de los de mayor jerarquía a los de menor jerarquía, de los fuertes sobre los débiles. No quiero hablar solamente de hombres hacia mujeres porque sería abrir un tema que tardaremos mucho en poder cerrar. Pero es el ejercicio del abuso de poder sobre los débiles está ahí de manera subjetiva, incorporada en nuestro estilo de vida. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de violencia simbólica y cultural. Entonces, neutralizando estas violencias y aprendiendo unos valores establecidos intersubjetivamente de un diálogo constructivo y deconstructivo a la vez. Es decir, construimos la paz y deconstruimos la violencia. En esta paz neutra, cada individuo puede gestionar sus conflictos mediante el diálogo, respeto a las diferencias, solidaridad, comprensión y empatía. La paz continua que antes describí se construye día a día, persona a persona. Es una forma de vida en la cual se convive armónicamente, asumiendo la paz como fin y como camino. O sea, yo no creo que solamente la veamos como el fin o como el camino. Yo creo que debemos de verla como fin y como camino. Promover la cultura de paz es responsabilidad de todos. Es necesario involucrarnos en el movimiento pacifista, entender que no solo hay que apoyar el pacifismo, sino ser pacifistas activos, ser proactivos y prosociales, ya que no basta con la observación pasiva y discursos de insatisfacción que no benefician, por el contrario, generan más confrontación y descontento social. Hablar de un cambio sin objetivos claros produce situaciones que llevan una anomia social. En lo individual, aprender a aceptar al otro con sus diferencias, respetarlo como individuo, reconocerlo como alguien diferente, por lo tanto valioso, pero igual en esencia y en derechos. No tan solo ver la otredad, sino la alteridad en el otro. Buscar a partir de la legitimación de la relación, construir unos otros, que genere un desarrollo en el razonamiento moral. Elementos fundamentales para lograr la paz: la prevención de los conflictos, la gestión pacífica de los mismos, el desarrollo moral de las personas y la erradicación de la violencia simbólica. Todos estos es básico que se logren a través de la educación. Si nosotros no trabajamos en educación, estamos perdidos. Pero la educación no solo es en la escuela, la educación es en la familia. Hacer este vínculo familia-escuela para poder transmitir todos estos valores, todos estos conceptos de gestión pacífica de conflictos, de ver al otro como un igual, de respetarlo, porque cuando respeto al otro me estoy respetando a mí, porque es igual a mí. O sea, el que yo respeto es otro idéntico a mí, pero diferente a mí. Es algo que es complicado explicar en tan poco tiempo, pero esa es una realidad. El otro es idéntico a mí o es igual a mí, pero es diferente a mí. Pero lo respeto porque es diferente y esa diferencia lo hace valioso. Y hablando de respeto el tiempo, y creo que estoy a 2 minutos de que deba terminar mi presentación. Así es, Blanca. Así es. Me gustaría que dejáramos un pequeño espacio porque tienen los asistentes unas preguntas para usted. Con gusto. Agradecemos esta grandiosa conferencia que sin duda hay que tomarla en cuenta para, como usted mencionaba, no se pueden evitar los conflictos, pero saber manejarlos y orientarlos hacia una parte positiva. Y precisamente dentro de estas preguntas mencionan asistente, ¿cómo conseguir una paz positiva en un país que tiene como historia
la lucha y conflictos y por dónde se puede iniciar culturalmente. Tenemos 2 minutos para contestar esta pregunta para poder darle pie a otro cuestionamiento. Ok. Bien lo dice el compañero que nos pregunta, ¿cómo alcanzarlo? Pues la respuesta está al final en las conclusiones. Empezar a gestionar una paz neutra, que dice Francisco Bautista, para cada individuo, cada persona ser partícipe en la vida democrática de un país, de una sociedad. Y cuando hablo de democracia, no hablo de la democracia electoral, sino hablo de la democracia participativa, en la que nosotros tenemos o debemos tener participación en las acciones de nuestra comunidad, en donde nosotros podamos poner el señalamiento en lo que sí queremos y en lo que no queremos. Pero en ese sí quiero y no quiero, o qué necesidades tenemos que sean cubiertas, en qué puedo colaborar yo para que esto cambie. No puedo estar exigiendo una paz positiva dejándosela al Estado o a las autoridades. Por eso es tan importante que consideremos el concepto de paz neutra que nos lleva a ser responsables de que esta paz se vaya construyendo día a día. Qué interesante que hacernos responsables de nuestras acciones y también nosotros contribuir a la paz social. Tenemos otra pregunta. Nos dice un asistente, si el conflicto es un proceso del ser humano, ¿cómo y cuál sería la manera de evitar? Bueno, sabemos que no se pueden evitar los conflictos para causas o manifestaciones que se dan en nuestra sociedad. Tenemos 1 minuto para contestar este cuestionamiento. Claro. Definitivamente lo que nos preguntan es cómo evitar las escaladas, es decir, cómo evitar la violencia en la gestión del conflicto. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algo que comenté en las conclusiones. Tener claros los objetivos por los cuales yo voy a manifestar esta inconformidad. Primer punto, tener claro qué quiero para poder reclamarlo de una manera adecuada. No buscar, no escalar la violencia, es decir, cómo tener acciones que prevengan la violencia. El conflicto ya está dado por múltiples circunstancias. Hablar de conflicto es todo un semestre, pero ¿cómo se da el conflicto? Bueno, por diferentes circunstancias, ya sean individuales, ya sean interpersonales, o que sea la comunidad o la carencia de elementos para satisfacer las necesidades básicas de las personas y de las comunidades. Sí, esto está bien, hay que manifestar, hay que expresarlo con lo que nosotros no estamos conformes o expresar nuestras necesidades. Lo importante es tener claro los objetivos que buscamos con esta manifestación y entonces podremos ser claros, directos y oportunos en nuestras demandas. Cuando nosotros logramos esto, no tenemos que acudir a la violencia. ¿Qué va a pasar? Probablemente a quien nosotros acudimos no nos va a escuchar en ese momento, pero a través de más acciones pacíficas o de gestión pacífica de este conflicto, lograremos un resultado adecuado. Acuérdense que una forma de disuadir o hacerme entender o hacer creer que yo estoy en un error es a través de la confrontación. Así es, entonces sería muy bueno que aplicáramos evitar lo más posible cualquier tipo de violencia y bueno, una última cuestionamiento acerca de que si sería importante que las escuelas hablaran o tuvieran una materia sobre resolución de conflictos. Cabe mencionar que el instituto toma cursos para los estudiantes y también dentro de las clases llevan la materia de mediación. ¿Qué piensas sobre esto? Tenemos 1 minuto para la conclusión. Es una pregunta importantísima. Es necesario educar desde los niveles básicos en cultura de paz. Cultura de paz, que es el gran paquete, la cultura de paz. Sobre este techo está la gestión de conflictos, la no violencia, la inteligencia emocional, la comunicación asertiva,
la identificación y expresión de emociones. Es decir, dentro de este techo que es la cultura de paz están todas estas materias que son necesarias y la gestión de conflictos como una forma de convivencia es importantísimo, pero no tan solo en los niveles superiores. Yo creo que con sus diferencias de acuerdo a la etapa del desarrollo, porque si no, no tendríamos esta visión humanista. De acuerdo a la etapa del desarrollo serían los temas, las materias o los modelos de aprendizaje, de enseñanza sobre la cultura de paz y la gestión pacífica de conflictos. A través de la educación en las comunidades, es decir, la cultura de paz bajada a las comunidades de todo tipo, la comunidad social y la comunidad educativa. Dentro de estos modelos, no solamente hacerlo a través de la enseñanza académica, sino del arte, del deporte, de muchas actividades propias de la cultura y que son incluso derechos del ser humano. Muchas gracias, doctor. Como conclusión me llevo que es importante no promover estas situaciones de violencia y sobre todo el fomento de los valores, que si todos y cada uno de nosotros ponemos de nuestra parte podemos mejorar la sociedad. Agradezco al doctor Óscar Ortiz Salcedo por esta excelente conferencia que llevó por título Cultura de Paz en la Gestión de Conflictos. Le agradecemos por parte del Instituto Universitario de Yucatán. Vía correo electrónico se le hará llegar su constancia de participación y agradezco. Dámela aquí. Muchas gracias, doctor. Aunque sea a distancia, un gusto poder tener su valiosa participación. Y bueno, me despido entonces para poder darle pie a la siguiente conferencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y ahí dejé mi correo electrónico para las dudas que tengan, puedan escribirme con gusto desde el Instituto de Investigación y Estudios para la Paz que yo dirijo, les podremos responder y apoyar en lo que quieran acerca de este tema. Perfecto, muchas gracias, lo hacemos llegar a los asistentes para que puedan a lo mejor terminar de concluir las preguntas. Muchas gracias, doctor, y cedemos entonces el espacio para la próxima conferencia. Muchas gracias y continúen con nosotros. Hasta luego, que tengan buen encuentro. Gracias, hasta luego.